Muy buena tarde, compañeros, buena tarde, licenciada. Somos el grupo B, integrado por Daniel Laerte Ocano, Brenda Jocelyn Gómez Lorenzo y Cecilia Chávez Raimundo. Nos corresponde realizar la presentación sobre el riesgo de cumplimiento. Sabemos que en la auditoría existen muchos riesgos. Para eso creemos que es muy necesario e importante definir en sí qué es un riesgo. Bueno, y muchos autores definen de diferentes formas, pero en esta ocasión tomamos esta definición que dice así: existen muchas definiciones de riesgo. Una definición propia y sencilla sería que es la probabilidad de que la ocurrencia de un suceso adverso afecte a la entidad e impacte en su habilidad para lograr sus objetivos estratégicos y por ende la capacidad de cumplir su misión y visión. Esto quiere decirnos que el riesgo es algo que nos podría afectar para lograr cumplir nuestras metas, que debemos de saber cómo erradicar las actividades que nos lleven a riesgos. Ahora, cumplimiento. Cumplimiento es un término que tiene su origen en el vocablo latino que hace mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. También podemos definir que el verbo cumplir por su parte refiere a ejecutar algo, remediar a alguien y proveerle de aquello que le falta. El riesgo de cumplimiento. El riesgo de cumplimiento puede definirse como el riesgo de perjudicar al modelo de negocio. Sabemos que el riesgo de cumplimiento en sí es un riesgo que está siempre activo a la hora de realizar cualquier actividad dentro de la empresa, ya que al momento de que no lleguemos a cumplir algo de lo que está dicho, estamos induciéndonos a riesgos de cumplimientos. Importancia de la verificación de riesgos de cumplimiento. Normalmente las empresas están obligadas a cumplir requisitos y obligaciones de cumplimiento legal o normativo. Por ende, la importancia de esto es muy relevante, ya que la verificación de riesgos de cumplimiento nos ayuda a verificar dónde estamos fallando y en qué no estamos cumpliendo, ya sea de forma legal, de forma administrativa, de forma económica u otras acciones. En ocasiones los auditores evalúan el proceso de la gestión de riesgo mediante las listas de chequeo, pero no se detienen a evidenciar si realmente la organización gestiona eficazmente el riesgo. No basta con diligenciar una casilla de la lista e indicar que se cumple, hay que cerciorarse si cada interrogante de la lista o programa de auditoría es atendido debidamente y la organización cuenta con documentación actualizada, maneja los datos sin fallas críticas y el proceso en conjunto permite mitigar el riesgo de una manera efectiva. De no ser así, el riesgo operativo legal asociado pueden ser significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos decir que muchas veces en la auditoría de riesgos los auditores evalúan procesos de cumplimiento, por ejemplo, si cumple con la normativa legal, si paga esto, si paga lo otro, pero no llegan a verificar a fondo si en realidad se está haciendo. Esto quiere decir que cuando se haga una auditoría basada en riesgos y que si queremos ver que no existan riesgos de cumplimiento, debemos de cerciorarnos de forma muy centrada y verificar si es posible todas las cosas que nos lleven a ver si se cumplen o no los objetivos y las normas que la empresa tiene. La mitigación del riesgo de cumplimiento. Las entidades deberían evaluar si tienen controles para gestionar adecuadamente su riesgo de cumplimiento, ya que sus controles suponen conjuntos específicos de políticas. También podrían formar parte de una función o actividad dentro de un proceso concreto, y si no se verifica o que se lleve un buen cumplimiento de podríamos llegar a fracasar dentro de la empresa. También sabemos que los controles pueden ser manuales o automatizados, pueden suponerse generación de funciones
pueden consistir en revisiones y aprobación de conductas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no revisamos controles, como acá lo menciona, de conducta. No sabemos si nuestros empleados cumplen con esto, se atienden bien a las personas, a los clientes, por lo cual si esto no se lleva bien el cumplimiento del control de normas de conducta, podemos llegar a tener fallos en la asistencia a nuestros clientes. Un claro ejemplo. Acá tenemos más ejemplos de puntos de control y su cumplimiento. Uno de los ejemplos que podría ser es la existencia de manuales de políticas y procedimientos. Debemos de verificar claramente como auditores si existen estos manuales de políticas y procedimientos y si se llevan o se cumplen de una forma adecuada. Otro ejemplo puede ser la existencia de una estructura organizativa para fortalecer el control. Quiere decir que a la hora de que estemos revisando, que se lleve de forma, como decía anteriormente, con un checklist, de forma organizada o estructurada, para ver si se cumplen o no, pero también tomando en cuenta, como se mencionó anteriormente, llevándolo a revisar de una forma muy centrada para que no dejemos escapar cosas que en un futuro puedan ocasionarle problemas a las empresas. También ahí podemos ver otros ejemplos claros que estarán ahí disponibles en las presentaciones que se compartirán. Dice, periódicamente hay que revisar la eficacia de estos controles. ¿Cómo lo vamos a revisar? En papeles de auditoría interna, en test que deben ser realizados con personas de conocimientos y experiencias en cumplimientos. Estos test son los que hemos estado mencionando. Se pueden revisar políticas y procedimientos a través de reuniones con el personal implicado, verificándole y realizándole test de cómo ellos llevan a cabo o cómo llegan a cumplir de cierta forma los controles que se les han impuesto, y de ahí estaremos verificando si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y de esta forma podemos mitigar estos riesgos de cumplimiento. ¿Cómo gestionar los riesgos de cumplimiento? Bueno, los riesgos de cumplimiento preserva la integridad de la organización, evita incurrir en multas o sanciones, ya que muchas veces también podemos mencionar que existen normas legales que una empresa debe cumplir. Es el caso del pago de impuestos, que si no verificamos que en contabilidad, un ejemplo, no llevan bien la presentación de los impuestos ante la SAT, esto no cumplen con el pago, esto nos da el riesgo de que podamos recibir sanciones o multas, por lo cual debemos de verificar o gestionar estos riesgos de que se cumpla adecuadamente todas las actividades que son previstas para ciertas personas. De este modo, con un panorama regulatorio en constante evolución, desarrollamos estrategias para que este propósito se convierta en una necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que verificar el cumplimiento de todas las normas o procesos dentro de la empresa no solamente es verificar y ya, no, sino que debemos de llevarlo a un punto donde esto ya sea necesario para el buen funcionamiento de las empresas. Así tenemos mitigados estos riesgos que de cierta forma podrían ser incumplimientos de funciones de cada uno de los empleados. Esta ha sido nuestra presentación. Espero que les haya quedado algo. Recalcamos otros consejos para gestionar los riesgos de cumplimiento, para finalizar diciendo
que tenemos como un consejo es revisar las áreas del negocio que están en mayor riesgo, mantener al día los nuevos requisitos, políticas y regulaciones, que es muy importante, integrar la gestión de riesgos de cumplimientos con función análoga en otras áreas, proporcionar la experiencia necesaria, liberar tiempo y recursos automatizados, la gestión de riesgos de cumplimiento. Y con esto culminamos nuestra presentación. Gracias por su atención y estamos, no sé si preparados para solventar cualquier duda, y si no, esperamos que la licenciada pueda ayudarnos y ver si tuvimos algunos errores para así corregirlos. Muchas gracias.